Muy buenas tardes, querida audiencia de Ovalema por Conexión Radio. Hoy un día bastante movidito también, el Día de las Enfermeras, recordamos hoy. Es un día importante porque las enfermeras siempre han jugado un papel preponderante en la historia, en la salud de los pueblos. Recién en 1941 acá en Paraguay se reconoció la carrera como tal. Sabemos de que llegamos, es más, mucho tiempo se hizo en forma empírica hasta que se inició como una carrera realmente para poder alcanzar el reconocimiento profesional. En este día en que recordamos su día, también queremos tener en cuenta de que no, generalmente cuando en Paraguay recordamos los días del maestro, el día de la enfermera, el día del médico, el día de lo que sea, sabemos que más que un día de festejo, es un día de reclamo, un día de darse cuenta de las carencias que se tiene, es cierto, de lo que fue en su momento en Paraguay la carrera de enfermería, lo que es hoy, por lo menos salarialmente hablando, se está, por lo menos tienen ya un escalafón, un salario no digno todavía, pero sí son suficientes ya como para decir que están categorizadas. En su momento la enfermería, sabemos nosotros, si bien los médicos son quienes diagnostican, quienes hacen el tratamiento, etcétera, son las enfermeras la estructura que sostienen. Muchas veces un buen trato y el que tiene ese contacto directo con el paciente una vez que uno está internado, una vez que uno está en un hospital, ese trato amable, ese trato afable, humano, cariñoso, atento de una enfermera hace muchas veces la diferencia. No solo para con el paciente, sino también con los familiares que ya llegan luego acongojados, preocupados por la situación de su enfermo. Y hace la diferencia. Por eso justamente quiero hoy reconocer el trabajo de las enfermeras. Realmente lo hicieron durante las guerras que tuvo el Paraguay, lo hicieron en esta pandemia terrible que pasó cuidando a enfermos, poniéndose inclusive en grave peligro su propia integridad física. Realmente tienen un sitial de honor las enfermeras paraguayas. Muchas de ellas también necesitan trabajar. Hay muchas enfermeras que se terminan recibiendo y no tienen trabajo, no hay rubro, el famoso no hay rubro, y la politización de la salud es una amenaza constante contra lo que es no solamente el trabajo de enfermería, sino todo lo que es el país, ¿verdad? Pero específicamente la enfermería, hay muchas, yo tengo ex alumnas que se recibieron y no están consiguiendo trabajo porque no hay rubro, porque tienen que ir a hablar con fulano, con mengano, con sultano. Entonces, ¿se necesitan enfermeras? Se necesitan enfermeras. En todo las USF, los hospitales, sanatorio, donde sea, se necesitan las enfermeras. Son importantes, son muy importantes. Pero falta también que el gobierno paraguayo, en el tema del presupuesto y a través del Ministerio de Salud, se pueda tomarles en cuenta para poder contratar la mayor cantidad de enfermeras que realmente se necesitan. Y que hoy se están fugando del país en el sentido de que son mano de obra importante
que se está yendo a otros países buscando un mejor porvenir. Y eso realmente es triste, ¿verdad? Es triste y es preocupante. Bueno, otra cosa también que quiero contarle es que sabemos la situación que está pasando, específicamente la institución donde el niño, que ya es de público conocimiento, ¿verdad? Todo lo que pasó en el colegio SEC en Asunción, lo que sigue pasando y eso sigue teniendo repercusiones. ¿Repercusiones por qué? Porque hay muchas realidades. De hecho, esta mañana estuve en una escuela festejando el Día de la Madre. Hoy fue actos, en muchas escuelas se hicieron los actos de festejo por el Día de la Madre y el Día de la Patria, ¿verdad? El Día de la Patria que finaliza ahora con el desfile. Justamente la precariedad con la que tienen hablando. Si una escuela como esa, con cámaras en todos lados, tuvo ese episodio tan terrible, tan triste, tan lamentable, imagínense otras instituciones que no tienen lo básico en muchas veces, ¿verdad? De hecho, hay una realidad también de la época, inclusive hace muchos años, cuando yo estaba en el cargo, se daba el fenómeno que por lo visto, leyendo hoy el comunicado que hizo uno de los gremios, uno de los gremios que realmente trabaja bien, trabaja por la educación, es más, su eslogan principal es educación pública, gratuita y obligatoria, es el eslogan que suele usar específicamente la Unión Nacional de Trabajadores de Educadores, el Sindicato Nacional de Educación. Ellos se hicieron eco ya desde el otro lado de la vereda, ¿verdad? Pensando también como gremialista, pensando como referentes de los docentes, porque acá hay 3 docentes que están privados de su libertad. Hay una situación terrible y que se puede dar en otra institución del país. De hecho, se habla de muchas denuncias, de varias denuncias a nivel país, de casos de abuso sexual en niños en instituciones educativas. Hay que considerar que hay los rubros, específicamente los rubros de secretaría, los rubros de limpiadora, que generalmente hace las veces también de celadora, rubros de lo que corresponde a una estructura institucional de protección que puede, porque el docente tiene su función dentro del aula. Cada uno dentro de una estructura debe tener una función específica. Eso es rubro. Cuando una secretaria se jubila, o cuando una limpiadora se jubila, o cuando una celadora se jubila, de las pocas que hay, esos rubros son famosos. Ese llevó al ministerio y nunca más devolvió. Esa es una realidad muy importante que se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, dice, no es posible que el MEC retasee recursos para generar los equipos humanos necesarios para atender la necesidad, que es uno de los males. ¿Está? Muy bien. Vamos a seguir hablando después de educación porque también son demasiados temas. Tuvimos una situación terrible en la que también queremos ver del otro lado de la vereda. De este lado estamos mirando, bueno, lo que ocurrió fue terrible con el fiscal Marcelo Pecci, fue terrible todo lo que ocurrió, pero ¿cómo está la fiscalía? ¿Cómo está el Ministerio Público? Vamos a escuchar un poco también la voz de los directamente afectados. ¿Y quién mejor para hablar en nombre de sus pares que el fiscal Augusto Salas? Él es presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay. En un momento dado, como representante de sus pares, él también sale a reclamar, sale a dar su voz en referencia a este terrible hecho que nos enlutó a todo el país en realidad, ¿verdad? Realmente es terrible. Vamos a darle la bienvenida al doctor Augusto Salas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Perla Riveros te saluda desde la ciudad de Encarnación, desde el programa Ovalema de Conexión Radio. Muchas gracias, buenas tardes. Es un decir. Gracias por la llamada y estamos a las órdenes. Un saludo cordial también a la audiencia. Doctor,
De hecho, luego, como vos decís, buenas tardes, pues, es un decir porque estamos, si nosotros como ciudadanos comunes estamos como asustados, como choqueados, cómo se siente un fiscal y escuchando también me imagino que habrán escuchado los comentarios de los políticos rasgándose las vestiduras, pidiendo esto, pidiendo lo otro. ¿Qué puede decir un fiscal ante todo esto que está pasando? Y en primer lugar, es un hecho muy grave que nos ha ocurrido institucionalmente y personalmente, porque en primer lugar quiero decirte que el Ministerio Público no ha perdido solamente como una pérdida de un funcionario, sino que es un golpe institucional muy fuerte porque aparte de que Marcelo era uno de los mejores fiscales que teníamos por su capacidad, por su preparación intelectual y por el trabajo que él llevaba adelante, también es una pérdida en el sentido de que la institución o todas las instituciones de persecución penal están afectados porque es un golpe y un mensaje muy fuerte que nos hace llegar el crimen organizado. Y hoy nomás estuvimos hablando con la gente de la policía y del Ministerio del Interior, que como algunos políticos y otra gente está diciendo, la fiscalía hizo mal el trabajo, no está haciendo nada, está haciendo Sí. esto, lo otro. Significa esto que el Ministerio Público, según la óptica que nosotros tenemos, estábamos haciendo un buen trabajo, Marcelo estaba haciendo un buen trabajo y estaba molestando a mucha gente. Si no fuera así, si no fuera que él estaba haciendo buen trabajo y un golpe duro le estaba dando al crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de dinero, no lo hubiera matado porque no sería una molestia ni un estorbo para ellos. De manera que estamos orgullosos del trabajo de Marcelo, orgulloso por el trabajo que se estaba haciendo y se va a seguir haciendo porque eso te puedo asegurar que he hablado con muchísimos fiscales en estos días y todos me dicen y la promesa que asumimos es en homenaje y honra a Marcelo, seguir sus huellas y seguir desarticulando organizaciones criminales que tanto daño ya ha hecho a nuestro país y por qué no decir a nivel internacional también. Doctor Lascariza, bueno, escuchaba yo ¿verdad? A varios parlamentarios que decían que hay que modificar la ley orgánica del Ministerio Público, que hay que cambiar la carta orgánica, que hay que dotar de policía judicial, pero me consta en el trabajo a diario también que hago, ver en el Ministerio Público acá, específicamente en la ciudad de Encarnación, demasiada carencia hablando de papel, hablando de tinta, hablando de una estructura edilicia, bueno, si bien en este momento es alquilado, hay otra estructura edilicia acá en Encarnación que está parado, que hace años que está, se hizo hasta cierto punto, no se hizo, no se continuó por otra razón, pero la carencia es básica dentro del Ministerio Público. O no sé cómo usted, como representante de Y, los fiscales, cómo siente eso. eh, todo el día, ayer y hoy estuve hablando y disculpen el término y me disculpan quienes me escuchan, vamos a dejarnos de la hipocresía y de la hipocresía política, porque hace unos meses nomás nos recortaron más de 120.000 millones de guaraníes de nuestro presupuesto, donde no nos dotan de insumos básicos, como bien usted lo está diciendo, papelería, tinta, talleres para nuestro vehículo. Hace más de 4 años que no podemos renovar el stock de vehículos. Tenemos vehículos que se ha comprado lo último creo que fue en el 2000, principio del 2018, y tenemos una pérdida tremenda en móviles que de los casi 300 y algo de móviles que tenemos, más de la mitad está prácticamente sin uso porque está en los talleres, está en los depósitos, no se puede reparar porque no tenemos recursos. Algunos escuché que quieren modificar la ley orgánica del Ministerio Público para que tenga una seguridad interna, pero eso es lo más absurdo que puedo escuchar. Nosotros tenemos la posibilidad de tener seguridad si es que nos dotan de presupuesto.
¿para qué modificar la ley si lo único que necesitamos es presupuesto? Plata lo que no tenemos. No es necesario modificar la ley. Necesitamos plata. Es lo que reclamamos a los parlamentarios y a la clase política. Nosotros tenemos un déficit en personal, pero inmenso. Estamos perdiendo los mejores técnicos que teníamos porque renuncian, porque no tienen un buen salario y no podemos contratar nuevos porque no tenemos recursos. Aquellos que están sobrecargados de trabajo y no pueden lograr, no pueden terminar sus trabajos porque están con sobrecarga de trabajo. Entonces, es una hipocresía y tratar de sacar ventaja de la situación la clase política, lo cual estoy totalmente en contra. Hablamos de casi o poco más de 400 fiscales a nivel país, pero evidentemente si un fiscal con algunos casos complicados, digamos, entre comillas, normales o comunes, pone en peligro realmente su integridad física, cuánto más aquellos que están en las áreas vulnerables, como justamente el caso de crimen organizado, el tema de drogas. Evidentemente la exposición a la que tienen es tremenda. Yo te pregunto, doctor, a vos, ¿verdad? Como presidente y seguramente en comunicación con tus compañeros, ¿hay miedo en los fiscales ahora? ¿Se siente temor o con este jaque grave que hubo? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo se está sintiendo en este momento el gremio de fiscales? Yo no percibo miedo de los colegas, no percibo absolutamente, he hablado con muchos y de todas partes del país también. No siento como que tengamos miedo, sino que lo que sí se siente una incertidumbre. Incertidumbre porque venimos nosotros reclamando mejores presupuestos, mejores equipamientos, muchas cosas venimos reclamando nosotros constantemente. Y este hecho no es que golpea solamente una cuestión de seguridad, sino nos golpea en lo más profundo a nosotros porque por un lado nos quita un compañero, un amigo, un funcionario de carrera de muchos años del Ministerio Público, y otro, por otro lado, nos muestra la debilidad que tenemos como personas de repente que estamos expuestos ante el crimen organizado. Más que nada es eso, la preocupación, pero yo no percibo miedo, es más, por eso te decía al principio que muchos colegas con quienes hablé asumieron el compromiso de seguir en la lucha y seguir trabajando en pos del establecimiento real del derecho, de la ley en la República del Paraguay y un Estado de Derecho que necesitamos todo que se establezca definitivamente como protector de la ciudadanía y de la sociedad, porque el Ministerio Público es un órgano demasiado importante para el Estado. Sí. Es uno de los organismos el organismo de persecución por excelencia en el ámbito penal. Entonces debe ser dotado de instrumentos, de elementos, de presupuesto suficiente para lograr los resultados esperados y que espera la ciudadanía y espera mucho de nosotros la ciudadanía, pero nosotros muchas veces nos encontramos impotentes ante las situaciones por no contar con presupuesto y elementos de trabajo suficientes para lograr los resultados esperados. Claro, no tienen las herramientas. Doc, la relación con el ministro del Interior, el comandante de la Policía Nacional y con Sandra Quiñones, que sería la jefa, vamos a decir, ¿verdad? ¿Cómo es con referencia a la Asociación de Fiscales? ¿Una comunicación fluida? ¿Llena las expectativas de parte de ustedes? Porque evidentemente tienen que estar en comunicación con el trabajo que hacen. ¿Cómo está esa relación? La relación con la policía es excelente, trabajamos muy bien con ellos. Un trabajo en el trabajo investigativo es excelente. Yo no puedo quejarme de la policía en cuanto a eso. Lo que nosotros fuimos a hablar, o sea, también con el Ministerio del Interior. El ministro del Interior es un ministro nuevo. Primera vez que yo hablo con él de manera oficial. Es una persona excelente, preocupado también por la institucionalidad, por sobre todas las cosas.
lo que nosotros hablamos hoy fue por tratar de lograr establecer un protocolo de protección de los agentes fiscales en su labor, que significa una mirada del individuo fiscal y no solamente en el trabajo investigativo entre la policía y la fiscalía, lo cual es por imperio de la ley, es una cuestión normal, es una cuestión de trabajo constante y sin ningún inconveniente en ese aspecto. Habrá algunos pequeños detalles que hay que ir ajustando siempre en cada proceso, pero lo que nosotros no fuimos a hablar de ese tema en particular, si nosotros hablamos de construir un protocolo de protección, de amparo de los agentes fiscales y eventualmente de su familia en caso de estar en riesgo, porque esa parte de la investigación de repente queda un poco sueltos, vamos a decir, en el sentido de que cada caso es en forma individual. Sin embargo, si establecemos un protocolo, va a ser una línea de actuación direccionada, trabajando con inteligencia a fin de lograr que el agente fiscal y su familia eventualmente cuando está en un riesgo, que a veces ni siquiera el fiscal sabe que está en riesgo. Entonces, el órgano policial de seguridad y de inteligencia tiene que alertar sobre eso. Entonces, se tiene que construir una línea de trabajo entre ambas instituciones y eso es lo que reclamamos desde la Fiscalía General. Por supuesto, se Por alienta lo menos para esa empezar las construcción. unidades más sensibles, sí, por lo menos para empezar las unidades más sensibles, ¿verdad? Aquella que justamente como la que él llevaba, la que estaba a cargo del doctor Marcelo Pech, pero digo nomás si acá en Totalmente. Paraguay luego no tenían, porque una cosa que llamó la atención en comentarios que hicieron ya, hablamos de autoridades colombianas, es de que al llegar allá el fiscal no, bueno, dijeron de que él no pidió protección ni tampoco llevó de acá, pero si acá luego no tienen, menos van a tener allá. Pero decía él, por lo menos podría habernos comunicado y solicitar seguridad estando allá, seguridad colombiana. Pero según expresiones de la esposa, tampoco hubo amenazas previas, o sea, fue completamente de sorpresa, fue el atentado que sufrió, ¿verdad? Y claro, por eso yo hablaba de un servicio de inteligencia entre la policía y el Ministerio Público, porque si no quiero hablar de lo que pasó solamente, sino que hechos de esta naturaleza, si hay un servicio de inteligencia que se trabaja en la seguridad de los agentes fiscales, podríamos tener prevención a este tipo de hechos, ¿verdad? Entonces, son situaciones que nosotros hablamos porque tenemos que ir construyendo entre todos. Yo sé que tanto ustedes como medios de prensa, comunicadores sociales y formadores de opinión, y nosotros desde el Ministerio Público y la policía que se encarga de la seguridad, creo que podemos trabajar entre todos para desarticular las redes de delincuencia organizada y buscar que no solamente nosotros como funcionarios estatales tengamos seguridad, sino que lo que necesitamos es que toda la ciudadanía tenga seguridad, tenga esa sensación de que el Estado se preocupa por sus ciudadanos. Entonces, si nosotros mismos de repente no podemos estar seguros, menos nosotros le podemos brindar seguridad a la ciudadanía. Es una cuestión lógica que nosotros hablamos y queremos construir. Yo sé que no va a ser fácil, que tiene su costo en tiempo, en presupuesto y en muchos aspectos, pero definitivamente tenemos que trabajar en esos aspectos que va a beneficiar a la ciudadanía porque en el sentido de que si ahora nosotros todos, la ciudadanía toda, estamos asombrados, asustados por lo ocurrido. Si bien es cierto, ocurrió en otro país donde también evidentemente la seguridad está con mucha deuda, pero a cualquiera de nosotros mañana nos puede ocurrir. Entonces, trabajar en ese aspecto que podamos llevar adelante la protección de los funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial y todos aquellos que trabajan en la lucha contra el crimen organizado. Sí. No, porque si no vamos a terminar, porque hay
lugares donde los jueces y los fiscales no tienen cara, dicen los que tienen que trabajar prácticamente a escondidas para poder cuidar su seguridad y la verdad que es terrible. Yo creo que la sensación de impunidad por lo menos la ciudadanía, lo que se percibe en general es un trauma muy fuerte que se recibió con la muerte de este fiscal. De acá todo, yo creo que el pueblo le está llorando, muy triste realmente, porque es una pena, desde todo punto de vista. Doctor, Realmente, muchísimas y es gracias por por ello. darnos su tiempo. Sí, Sí, sí. no, a ustedes, los medios de prensa que nos están acompañando y nos acompaña en nuestra tristeza, en nuestro dolor, pero también se nota la preocupación de ustedes con respecto Sí, al trabajo que vamos realizando, y esa empatía para nosotros es muy importante porque no todas las veces encontramos este tipo de respuestas de la prensa y de consecuencia de la ciudadanía también, ¿verdad? Porque eh, realmente nos faltan muchas cosas, nos falta por mejorar, mejor sí, formación, mejores trabajos, resultados por sobre todas las cosas, pero también nosotros tenemos nuestras motivaciones, los efectos de lo que estamos hablando anteriormente, de la falta de elementos o herramientas de trabajo suficientes para lograr resultados que merece la ciudadanía y que espera de nosotros. Y yo resalto algo y quiero, antes de terminar, resaltar algo de Marcelo, sí, que evidentemente estaba haciendo un sí. buen trabajo él, y es por eso que estaba molestando a la ciudadanía, estaba molestando, perdón, a la organización criminal, estaba molestando y estaba trabajando en pos de la ciudadanía. Evidentemente eso es lo que ha molestado al crimen organizado y ha cobrado su vida. Así que nosotros nos resta solamente seguir sus pasos, seguir su imagen y que ser cada día mejores servidores públicos. Muchísimas gracias a ustedes también por la conexión. Amén, doctor. Ojalá así sea, porque el trabajo de ustedes también la ciudadanía está pendiente del trabajo de ustedes, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Fue un gran placer y vamos a estar en comunicación seguramente de acá en adelante para ir sabiendo todo lo que va ocurriendo dentro de lo que es el Ministerio Público que representa a la ciudadanía también. Asimismo, y quiero, antes de terminar, quiero dejar un saludo cordial a todos mis colegas de Itapúa. Tengo muchos buenos amigos, muchos buenos colegas que están trabajando en la zona y también ejercientes de la profesión, y Dios me dio la gracia de trabajar un tiempo en esa zona. Así que tengo muchísimos amigos, muy buenos amigos en la zona, y para ellos un saludo cordial a través de tu medio. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Así estuvimos en comunicación con el abogado Augusto Salas. Él es el presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay. Hablamos de más o menos 400 fiscales a nivel país, eh, cuyo trabajo, ellos deben representar a la ciudadanía. La encargada del Ministerio Público es la abogada Sandra Quiñones, que ya publicó conocimiento, ¿verdad? Ella es la encargada del trabajo, de estructurar, de trabajar con ellos, ¿verdad? El Ministerio Público representa a la ciudadanía, debe velar por los intereses de la ciudadanía. Es una dependencia, una institución muy importante, porque depende del trabajo del Ministerio Público y obviamente de llevar un buen trabajo investigativo para que el juzgado, el juez, ahora enseguida vamos a hablar con alguien también que le sigue de la mano al Ministerio Público, es la parte del Poder Judicial, los juzgados, los jueces, los tribunales. Llega el Ministerio Público con el paquete y le dice, esto pasó, de esta forma pasó y estas son las pruebas que yo te presento para que vos evalúes las pruebas, veas las pruebas y digas, determines si es o no culpable. Yo digo que es culpable porque acá están las pruebas. El trabajo del fiscal es sumamente delicado porque dependiendo de cómo presente, cómo haga su trabajo, cómo presente, cómo prepare las pruebas, haga todo el trabajo investigativo, el juez va a tener los elementos necesarios para poder juzgar y declarar lo que corresponda en derecho en esos casos.
Tristemente, nuestra fiscalía, nuestro Ministerio Público, si bien es cierto, hay muy buenos fiscales, excelentes fiscales, como se le conoce al asesinado Marcelo Pecci, ¿verdad? Hay muy buenos fiscales que hacen su trabajo dentro de la precariedad que tienen, pero también están los otros, ¿verdad? La situación de la fiscalía, que no tienen a veces, como decía el presidente, no tienen papel, no tienen tinta, hablamos de cosas básicas. Acá mismo en la ciudad de Encarnación es un 2x2, las oficinas son chiquititas, incómodas, difícilmente en un ambiente como ese se pueda prosperar muchas cosas. Es realmente pésima la situación que tienen y eso es algo indiscutible. Hay un edificio que está al lado del Poder Judicial que quedó en el camino, que está ahí y que no se puede terminar porque dice que terminó la plata, porque no sé qué historia, ¿verdad? Que vamos a averiguar en qué situación está también eso, que por qué eso no se está pudiendo terminar. Es una pena lo que pasó y si bien como decía también el presidente, muchos políticos utilizaron esto como bandera para rasgarse las vestiduras. Pero ¿qué pasa? Está el tema del presupuesto, está el tema que los políticos viven aumentándose los sueldos y haciendo todo lo posible para exprimir el presupuesto y el Estado paraguayo y no son capaces de darse cuenta de las precariedades que necesitan aquellas instituciones que realmente sirven al país, que realmente sirven para algo, como es el caso del Ministerio Público, como es el caso de las enfermeras, la parte de salud que estábamos hablando. Esos grupos de personas realmente son servidores de la patria. Son servidores de la patria y son los más relegados y los más cuestionados, porque cuando no hay un resultado se les cuestiona. Eso también decía la gente de organizaciones civiles, es imposible que una unidad anticorrupción no tenga peritos en contabilidad, no tenga peritos en esto, no tenga peritos en aquello. No hay rubros. Entonces, es muy importante haber escuchado la campana y la voz del presidente de los fiscales que nos comentaba todas las precariedades también y cómo quedan ellos, porque eso es lo que le decía, si nosotros que estamos afuera nos sentimos realmente asustados, porque realmente esa es la sensación. Tuvo una repercusión no solamente nacional, sino también internacional. Fue decía un entendido, fue un metamensaje, porque no es solamente un mensaje así cuando nosotros vemos por ahí que se le lastimó todo a alguien y que fue un mensaje, un eslabón más de la mafia, sino que fue algo sumamente terrible que impactó realmente no solamente en Paraguay, sino que impactó a nivel toda Latinoamérica y mundial, inclusive por lo que significó eso. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ya de algo un poco más lindo, y vamos a hablar con la señora Gladys KTV, que ella es abogada, miembro del Consejo Ejecutivo del Movimiento Unión Nacional de Colorados Éticos, candidata a senadora. ¿Se acuerdan del movimiento UNACE? Muchos, increíblemente 2002 creo que se fundó este partido de la mano del señor Lino César Oviedo. Mi tía era una gran oviedista, amaba a Lino Oviedo, ella realmente amaba a Lino Oviedo, mi finada tía Dora, ¿verdad? Ella era re fanática de este partido. Hoy creo que un movimiento dentro del Partido Colorado. Vamos a enterarnos bien hablando con la doctora Gladys. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Ovalema Conexión Radio. Perla Rivero te saluda. Se gusta y te Ovalema, ¿verdad? Qué lindo tu programa. Estuve conectada
a través de la invitación de una amiga y realmente me encantó porque la diversidad de temas que están tocando, que son temas muy importantes y te felicito, Perla, por el hermoso trabajo que estás haciendo. Es un trabajo realmente admirable de una mujer. Se nota que nosotras, la cuestión de nosotras es que tenemos que decidirnos a participar, a estar y ser visibles, ¿verdad, Perla? Muchas gracias por este espacio que me Así estás mismo. concediendo. Y hablaste del general Oviedo, un gran estadista, un patriota realmente, amigo personal, y, y realmente yo me convertí en política con Lino Oviedo. Él fue mi maestro político y les puedo decir que he trabajado a nivel nacional dentro del partido UNACE. Estuviste mencionando al partido UNACE. Nosotros Sí, ya no estamos sí. en el partido UNACE, estamos en el Partido Colorado. Somos una fracción dentro del Partido Colorado. Hoy somos Movimiento Unión Nacional de Colorados Éticos. También, obviamente, las siglas son de UNACE, ¿verdad? Porque de esa misma forma el general había preparado aquel movimiento Colorados Éticos, Ciudadanos Éticos y compatriotas y extranjeros. Fue realmente muy inteligente el haber formado este grupo político tan interesante. Lastimosamente, por cuestiones muy tristes y nunca vamos a poder entender qué fue lo que pasó cuando ya realmente faltaban metros o minutos para que se Sí. consolide la presidencia de nuestro querido líder, el general Lino César Oviedo. Y no sé si la conozco a tu tía, pero te puedo decir que así como Cerro Porteño, más de la mitad del pueblo paraguayo somos oviedistas, más de la mitad más uno, quizás. Y, y hoy No, estamos la verdad que pugnando, no, te iba a sí, decir que es admirable cómo deja, justamente vos decías que Lino Oviedo ya pasó cuánto, casi 20 años pasó de la fundación sí, de lo que fue en su momento, ¿verdad? El partido UNAC a hoy y sigue sí. tan vigente. Y es más, están renaciendo y se están fortaleciendo como movimiento, me imagino yo, con él como fundador. Te cuento, te cuento, Perla, que nosotros fuimos en principio un movimiento dentro del Partido Colorado y en su momento fuimos expulsados por cuestiones políticas, cuestiones de ese momento. Entonces, hoy estamos reagrupándonos, fortaleciéndonos y te puedo decir que es impresionante cómo la gente tomó fuerza otra vez y sabiendo y escuchando y viendo que estamos movilizándonos y ni siquiera estamos trabajando todavía, estamos a través de las redes Sí, sí, sociales, de, de, sí. de, de, de las radios, televisión y así, muy poco lo que estamos interactuando aún. Pero yo te puedo decir que el Sí. resurgir se inició desde el Partido Colorado. Hoy en el Partido Colorado estamos mañana vamos a estar haciendo nuestra presentación del movimiento Unión Nacional de Colorados Éticos. Este grupo nos reagrupamos dentro del Partido Colorado de la mano de ex parlamentarios del Partido UNACE. En aquel momento tenía 14 diputados, tenía creo que 9 senadores, y hoy los diputados se juntaron y tomaron fuerza y se animaron a juntarnos dentro del Partido Colorado. Y hoy estamos fortaleciéndonos y haciendo saber a la ciudadanía, ese pueblo que busca, que anhela realmente eso que nos enseñó el general Oviedo, a convivir y a saber hacer política, porque nos enseñó a hacer una política de pueblo.
Por eso ahí estás pasando, te invito a integrar el Sí. movimiento Unión Nacional de Colorados Éticos. De esa manera estamos interactuando con la ciudadanía y eso atrae a la gente. Entonces la gente se nota que estaban muy olvidados, estaban muy resentidos. Lo que nos pasó realmente no fue poca cosa. Y hoy te puedo decir que vamos a hacer patria dentro del Partido Colorado, donde fuimos luego parte muy importante de la política nacional. Y mañana estaremos presentando nuestro movimiento en la Junta de Gobierno del Partido Colorado, en la ANR. Y realmente tenemos muy buenas señales de los líderes políticos que nos reciben, que nos abren la puerta de la Junta de Gobierno para que desde ahí nosotros presentemos nuestro proyecto. Y nuestro proyecto siempre se va a basar en el lema de Dios, patria y familia. Dios, patria y familia. Esas son nuestro soporte, esas son nuestras fortalezas. Y nosotros en base a eso vamos a trabajar desde el Partido Colorado. Y obviamente vamos a ocupar espacios muy importantes dentro del Congreso Nacional, de senadores, diputados, juntas departamentales, y está la Junta de Gobierno, desde la estructura misma del Partido Colorado, las caras seccionales coloradas, miembros, están los convencionales, y de la misma forma que los demás movimientos, nosotros estamos tratando de llegar y completar la estructura a nivel nacional. Estaremos participando desde senadores para abajo, senadores, diputados, gobernaciones también, gobernaciones también, juntas departamentales también, y las estructuras partidarias. Estaremos participando, tratando de completar a nivel nacional. Acá en Itapúa, ¿quién es el referente de...? Acá en Itapúa tienen referentes que están trabajando ya con ustedes. Sí, hay referentes y no estoy recordando el nombre porque a mi cargo está exclusivamente capital en estructurar el movimiento. Y cada uno tiene sus respectivas áreas hasta que inicie el proceso real el proceso del trabajo político, el inicio realmente de la campaña política. Mientras nosotros estamos cumpliendo los plazos electorales, donde queremos completar la estructura. Y hoy, francamente, no recuerdo el nombre del coordinador responsable de Itapúa. Tenemos en Itapúa, en los departamentos, en la capital, de todos los departamentos, especialmente Itapúa, Caguazú, Ciudad del Este, Alto Paraná, que son Central, Capital, que son los lugares realmente donde hay mucho más electorado, pero obviamente lo estamos haciendo a nivel país. Gladys, ¿y la chapa presidencial? ¿A quién van a responder? ¿A quién responden? Mañana presentamos y luego nosotros el proceso de organización lo estamos haciendo. Obviamente estamos mañana, después de la presentación, estaremos analizando ya el apoyo al candidato presidencial, porque están obviamente dos muy imponentes realmente dentro del Partido Colorado, se sabe cuáles son, y nosotros tenemos una afinidad ya con uno de ellos, pero estamos un poquito todavía en definir si nos vamos enteramente, pero la mayoría estamos ya fijándonos y tomando una decisión a quién le va, a cuál de los candidatos, obviamente es el candato ganador al que le vamos a apoyar. No te digo el nombre porque vamos a publicar después de la presentación. ¿Qué le parece? Bueno, quiero comentarte, Perla, que tratamos también que las mujeres ocupen espacios, porque queremos que las mujeres realmente justo te iba a decir eso. Ocupen espacio en todas las áreas, y porque hay se establece
como te digo, la ley te dice que entre los 5 primeros tiene que estar una mujer, pero podemos pelear para que, depende de la voluntad que tengamos, porque hoy el escenario político es totalmente otra cosa, no es como la lista sábana, uno tiene que luchar y gatear y pelear por cada voto para conseguir ese espacio, y esta vez depende de nosotras para que realmente se justifique ese reclamo que siempre hemos hecho. Esta vez depende de nosotras. Y les invito a las mujeres que se pongan las pilas, tenemos las puertas abiertas, es un movimiento, Unión Nacional de Colorados Éticos, hay un sentimiento oviedista, pero tenemos apertura, estamos abiertos a participar, a incluir, estamos abiertos a que personas que deseen participar de estas elecciones, que no pudieron ingresar en otras listas, hoy le abrimos las puertas. De la misma manera, mucho más a las mujeres. Eso quería resaltar un poquitito y decirte muchas gracias, Perla, admiradísima, y en todos los tiempos que pueda estaré conectada con él. Justamente eso, te iba a decir de que es una inquietud. Yo estoy también en el grupo. Mercedes García es una compañera dentro del Círculo de Mujeres Líderes a nivel país, que es fanática también, oviedista. Divina ella divina. Me comentó muy feliz de lo que están haciendo. Sí. Y animate, justamente le decía animate, ella, justamente le decía a ella que me preocupa mucho desde, pues yo también estoy afiliada a Colorada, pero me preocupa mucho la mujer colorada que no pelea por los espacios, que no está peleando por la paridad que logró, ejemplo, las mujeres liberales. Es hora que mujeres como vos, Gladys, y como otras lideresas estén al frente. Eso es algo maravilloso y te felicito también desde acá, desde Encarnación, te doy toda la mejor energía, mucha fuerza y ojalá estemos festejando tu ingreso al Senado en las próximas elecciones. Wow, estaremos festejando y estás invitadísima para el festejo. Gracias, Perla. Bueno, realmente te órdenes, felicito. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Animate, mujer líder, fuerza, que Dios te bendiga. Saludos a todos los oyentes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Así estuvimos en comunicación con la candidata a senadora. Este movimiento, todos conocemos el movimiento UNACE, que se convirtió en partido en un principio, después se volvió a fusionar dentro del Partido Colorado. Y está de vuelta, se están convocando a todos los que alguna vez fueron partícipes de ese partido, fundado en el 2002 por Lino César Oviedo, muchos fanáticos. De hecho, como decía, tengo mi amiga Mercedes, que es súper fanática de este partido feliz. Ella está con esto, está integrando ya creo que una de las listas, o está en eso, está trabajando con ellos en forma entusiasta. También mi finada tía, era súper fanática, amaba a Lino Oviedo. Y sé que tiene un gran caudal de gente, simpatizantes, adherentes, así que escucharon ya. Está abierta la invitación también acá en Itapúa, seguramente que vamos a estar en comunicación en estos días con el coordinador departamental de este movimiento para saber cómo está, porque decían que están llegando a todos los departamentos, invitándole a toda la gente que quiera adherirse. Entonces, dentro es una opción más. Queremos en Ovalema, justamente, Ovalema de lo mismo, queremos dar las diferentes opciones que van surgiendo para que se tenga las posibilidades de elegir. Acá queremos que en el mes de abril y durante las internas en este año, todos los ciudadanos paraguayos habilitados, estaba mirando el otro día la cantidad de más de 1 millón de personas que estaban habilitados y no votaron. Entonces ahí también está, porque ese 1 millón de personas que se quedó en su casa por A o B motivo no participó, pudo haber cambiado la historia, o pudo haber elegido más personas potables, o pudo haber cambiado que no haya tanto impresentable en el Congreso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahora está la oportunidad, estamos viendo las opciones
estamos viendo que hay listas, decía yo específicamente acá de Itapúa, a nivel gobernación, gente bastante potable, para las juntas departamentales, de lo que más o menos ya están confirmando. También estamos viendo gente potable, gente con testimonio de vida, gente que trabaja, que está queriendo acceder a cargos electivos. Si bien la parte de diputados y senadores, algunas son sumamente preocupantes porque hay varios recutudos de varios impresentables, ¿verdad? O que veremos qué dice la gente, porque al final de cuentas ahí están los votos de la gente, los que van a hablar. También vemos muchas personas que hicieron ya camino, ya sea no solamente en ámbito, ya en el campo partidario, sino también en la parte social, en los trabajos que fueron realizando. O sea, gente a quien uno puede decir, no sé a cuál elegir, porque los 2, los 3 o los 5 son buena gente. Y eso está bien. Así tiene que ser. Porque tristemente tenemos hoy que elegir entre Guatemala y Guatepeor en X partido, ¿verdad? Entonces, la idea es elegir el mejor entre los mejores, así tiene que ser. Bueno, tenemos pendiente todavía hablar con alguien a quien vamos a felicitar en primer lugar porque está acogiéndose a los beneficios de la jubilación. Él ya aportó como docente en su época, aportó como representante de la justicia en el Poder Judicial. Está renunciante ya porque ya hizo todo lo que tenía que hacer para poder jubilarse, presentó ya su renuncia, está esperando que esa renuncia sea aceptada. Estuvo vamos a escucharla, él que nos cuente primero cómo está la cuestión de su jubilación, de su renuncia. Y vamos a analizar con él un poco cómo está la justicia en Paraguay. Como él ya estuvo adentro y puede hablar, digo, porque sigue estando hasta que se acepte su renuncia, ¿verdad? Pero, ¿qué visión tiene él? ¿Escucharon ustedes lo que decía el presidente de la Asociación de Fiscales? Nosotros vemos a veces malos resultados, vemos muchas falencias en lo que es el Ministerio Público, pero hablando con el presidente de los fiscales, dice, él no tenemos ni para la tinta, no tenemos ni para el papel. O sea, hay una realidad también que a veces los ciudadanos comunes desde afuera no vemos. Entonces, por eso es importante también escuchar. Ya escuchamos la voz de los fiscales, el Ministerio Público, el que representa a la ciudadanía. Ahora quiero escuchar, o vamos a escuchar la voz de quien representa a la justicia. Un juez, el apreciado doctor Blas Zorrilla. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Perla, ¿cómo está usted? Yo muy bien, gracias a Dios. Próximo ya a jubilarte, esperando la aceptación de la renuncia. He visto que se estaban felicitando en varios grupos por esa situación. Sí, así mismo es. El lunes pasado presenté ante la Corte Suprema de Justicia mi renuncia al cargo de juez penal a los efectos de acogerme a la jubilación ordinaria que ya se me había concedido con anterioridad por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Creo que he cumplido un ciclo en el Poder Judicial, entonces llega el momento de despedirme de ella. Ya cumplí, qué gusto, qué alegría, te felicito, Doc. Realmente creo que muchos compartimos esa alegría, haber cumplido el deber y todavía siendo una persona tan joven, debe ser gratificante, ¿verdad? Doc, queremos analizar, no sé si vos escuchaste, seguiste el programa, estuvimos hablando con el presidente de la Asociación de Fiscales, con el doctor Augusto Salas, hace un rato nos contaba la realidad del Ministerio Público, mucha situación de carencia, analizamos el asesinato, el triste y lamentable asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que es de público conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo vos ves queremos analizar contigo cómo está la justicia en Paraguay? Sí, estuve escuchando la última parte de la entrevista al doctor Salas
a quien justamente le conozco desde los tiempos en los que él mismo se desempeñaba como fiscal acá de la zona de Encarnación. Actualmente es fiscal adjunto y es presidente de la Asociación de Fiscales. También tuve el gusto de compartir con ellos en la comisión directiva de la Asociación de Magistrados Judiciales en su tiempo. Y siempre hemos analizado en forma conjunta la situación de la justicia y de los operadores de justicia en el país. Y con quien todos coincidimos es de que nuestras funciones siempre se desenvuelven en medio de precariedades, y más aún nosotros quienes estamos en la justicia penal siempre somos los más expuestos a todos los peligros que pueda acarrear este trabajo. Obviamente también estamos expuestos a las críticas constantemente, ya que nosotros trabajamos a nivel terreno, en el campo. Nuestro trabajo generalmente no es en gabinete, sino estamos de cara al público, de cara a los medios de prensa, de cara a las partes, resolviendo en forma inmediata todos los planteamientos que se nos presentan. Y en estas situaciones, pues, entonces el trabajo siempre se vuelve mucho más complicado. Cuando no tenemos el tiempo que tienen otros operadores de justicia de sentarse en un gabinete, en una oficina, consultando con la biblioteca a fin de decidir qué resolver. Nosotros, jueces penales de sentencia, y los fiscales también están en ese punto cuando deben investigar y tomar decisiones inmediatas, siempre estamos expuestos al público, a la gente, a todos, y principalmente a los sospechados, a la gente que está siendo investigado y que conlleva los peligros propios entonces de este trabajo. Y ahora hemos llegado a un punto en la cual con mucha tristeza tenemos que decir que jamás hemos esperado llegar, cuál es el del asesinato de un fiscal, y que según todas las presunciones está totalmente relacionado con el ejercicio de su trabajo. Eso es lo que justamente le decía yo al fiscal y vos como juez, doctor. Cumplir hoy bueno, vos ya te estás saliendo, por un lado, tal vez también estés un poco más liberado, pero estuviste también mucho tiempo en el cargo. Cumplir el derecho, hacer cumplir la ley. ¿Hasta qué punto porque me imagino, le decía yo al fiscal, si nosotros los comunes nos sentimos con ese miedo, ustedes, que de repente, en tu caso como juez, debes decidir una causa donde esté complicado, personas que estén en ese ámbito oscuro, o los fiscales que deben investigar ese tipo de causas. ¿Cómo se sienten? Porque no hay una protección específica, a pesar de que se hablaba ahora de la policía, hasta de policía judicial, hambre de cuánto venía diciendo que no hay papel ni tinta, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo te sentías vos en esa situación? A eso te respondo con una anécdota. Como sabrás, y vos lo sabés, yo soy docente en primer lugar, luego fui abogado y juez. Como docente universitario en materia jurídica penal específicamente, la primera pregunta que me solían hacer, porque había ya también renunciado a los cargos, a las cátedras docentes en las universidades, la primera pregunta que me solían hacer al presentarme en el primer día de clases, al decir que soy juez penal, ya nunca falta alguien que levanta una mano y que dicen: profesor, ¿y usted acaso no tiene miedo cuando debe sentenciar a delincuentes? ¿No tiene miedo de represalias? ¿No tiene miedo de que cuando salga de la cárcel a la cual le estarán condenando, después tome venganza? Esa es la pregunta casi obligada de todos y que surge siempre espontáneamente. Sí.
Y si en ese momento no me preguntan, ya entonces yo generalmente les digo, y no me van a hacer la pregunta obligada que hacen todos en el primer día de clase. Sí. Y entonces me dicen, ¿cuál? Me dicen, y les digo, ¿no tiene usted miedo? Y ya, entonces sale más de uno diciendo, es cierto, esa es la pregunta que faltaba hacer. Y la respuesta es siempre la misma de mi parte, que cuando hace uno su trabajo a ciencias, según su ciencia y su conciencia, entonces esa es la mejor herramienta para tener la tranquilidad, la paz, saber que uno hace bien su trabajo. Entonces hace que uno tenga tranquilidad, paz. Entonces nunca tuve miedo, nunca tuve ese temor ni por mí ni por mi familia, sino que siempre dormí con la conciencia tranquila. Esa conciencia tranquila es la mejor almohada. Es por ello de que hay que hacer bien el trabajo. Siempre se piensa de que los jueces, los fiscales están involucrados con los sospechados o con los delincuentes, con los posteriormente condenados. De haberlo, puede ser que lo haya, pero de esas cuestiones yo le puedo asegurar ahora, a las puertas de la salida, que nunca me he visto complicado con absolutamente nadie, y de esa forma también nunca he sentido temor de nadie. Hago una vida normal, me conocen en todos los ámbitos acá, hago una vida normal tanto dentro de nuestra ciudad como en todo el país o en el extranjero. No temo por mis hijos, no temo que nadie tome represalia tampoco contra ellos, ni contra ningún otro familiar. Entonces, nunca sufrí amenazas de ningún tipo. Nadie nunca me llamó por teléfono, me envió un chat, nada de eso. Y eso es para mí justamente la tranquilidad con la cual en estos momentos estoy a las puertas de la salida de esta función. Doc, a veces uno le tiene, ese sería el factor externo propiamente dicho, ¿verdad? Directamente con los posibles, pero hay una otra amenaza y que sabemos que es obvia porque escuchamos nosotros los audios de González Daer, por ejemplo, que es la injerencia política en la justicia, que también es otra amenaza que tienen ustedes como jueces, que tienen los fiscales, y que hace que no podamos hablar, aparte del Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que eminentemente también es político. Entonces, podemos hablar de una justicia independiente, o sea, podrían de repente hablar todos de paz, de tranquilidad en esas circunstancias. Ese es otro aspecto justamente a la independencia del Poder Judicial, y tratar de negar que existe injerencia de parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por ejemplo, sería querer tapar el sol con un dedo, porque en realidad existen pruebas de ello. Ya sabemos de que un expresidente ya extinto, el doctor Oscar González Daer, fue condenado por esos hechos, más también otras personas, otros abogados, quienes también participaron de ese tipo de aprietes que se hacen a los operadores de justicia. Esa es una realidad, sigue dándose, evidentemente que sigue dándose, no solamente por como una amenaza directa que puedan salir de ellos, sino que directamente con una información, con una publicación, con un scratch por redes sociales, por la prensa, ya equivale o equivalía hasta hace muy poco tiempo, antes del cambio de legislación que entró a regir recién en este año, que ya se iniciaba un enjuiciamiento de oficio o en todo caso una investigación preliminar. Entonces todos, jueces, fiscales, inclusive defensores,
estaban siempre con el Jesús en la boca. Yo creo que siguen estando, porque para que se borre eso deberá darse pruebas de que ya no exista ese tipo de injerencias. Ahora mismo, con críticas, con publicaciones de prensa, ya siempre se inician investigaciones preliminares y con ello los enjuiciamientos oficiosos, lo cual hace que los jueces estén tan condicionados a las críticas de la prensa que se ven quizás obligados por sí mismos a tomar decisiones que no corresponden realmente. Las redes sociales tienen tanta influencia, los grupos de WhatsApp, todos tienen tanta influencia que hoy mismo se está criticando, por ejemplo, resoluciones que se toman sobre prisiones preventivas sin que se cumplan realmente los presupuestos para su procedencia, solamente amparado en que el operador de justicia tiene ese temor de ser escrachado, de ser señalado como blando o como permisivo con un delincuente. Entonces, toman esas decisiones de decretar, por ejemplo, prisiones preventivas, aun cuando los presupuestos para ello no estén claros. Sí, evidentemente esas son, escuché una vez, decía una jueza, de repente hoy por hoy tenemos que leer, antes de firmar la sentencia, hacemos un paneo a todo lo que es las redes sociales y ahí recién elaboramos y firmamos la sentencia justamente por de boca de una jueza. Salió ese comentario porque decía, es impresionante cómo nos atacan y realmente llegamos hasta ese extremo. O sea que evidentemente es también una amenaza a lo que es la justicia, porque hablamos de la injerencia política, hablamos de las carencias, hablamos y también hablamos de la presión mediática que también que sufre la justicia. Sí, así mismo es, y en ese punto yo te puedo hablar con propiedad porque yo fui víctima de ese mismo sistema cuando por una opinión jurídica vertida en una sentencia, a pesar de que constitucionalmente nadie puede decir que no puedo ser molestado por las opiniones jurídicas vertidas en una sentencia, pues nosotros habíamos inaugurado esta nefasta época. Con nosotros, mejor dicho, se inauguró esta nefasta época de ser enjuiciado por una opinión jurídica vertida en una sentencia. Obviamente que después de haber estado inclusive suspendido por bastante tiempo, el jurado de enjuiciamiento ya tomando realmente una decisión jurídica, me había absuelto de ese enjuiciamiento. Por eso es que le digo, yo puedo hablarles con propiedad de esas amenazas, porque las sufrí en carne propia y que lo cual también hace de que prácticamente una carrera judicial pueda ser truncada. Sí. Doc, hay algo que a mí me gustaría que vos como juez le expliques a la ciudadanía, porque hay veces justamente que a los jueces se les tilda no solamente de blando, sino de todo tipo de epítetos, ¿verdad? Cuando dan una sentencia y muchas veces el juez dentro de su fundamentación dice no se dieron las pruebas, o sea, hay un trabajo, al cambiar el sistema, el juez tiene que evaluar las pruebas. O sea, hay una responsabilidad también de las partes o específicamente del Ministerio Público cuando se le toca su participación para que el juez pueda resolver. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Ministerio Público y hasta dónde la del juez en un caso donde el juez tiene que juzgar? Este sistema que aplicamos hoy por hoy es lo que se llama sistema acusatorio, en que los roles están totalmente diferenciados. Corresponde al Ministerio Público, a través de sus agentes fiscales, acusar y probar la acusación. La defensa, por su parte, puede también realizar actividades probatorias, pero la defensa puede solamente limitarse a vigilar
que dichas pruebas sean realmente las obtenidas legalmente y producidas legalmente, porque en el sistema penal la única presunción que se tiene es la presunción de inocencia. No existe presunciones de culpabilidad. Entonces, el Ministerio Público debe acusar y presentar todos los medios probatorios para sustentar su acusación. El juez debe limitarse, o el tribunal de sentencia, o el tribunal unipersonal de sentencia, debe limitarse a recibir esas pruebas, a producir, a hacer que se los produzcan para después tomar la decisión. Inclusive está muy limitado para que pueda disponer pruebas de oficio. Por ejemplo, la misma ley, en su artículo 394, taxativamente establece de que los jueces no pueden realizar actividades probatorias, no pueden suplir la actuación de las partes, no puede suplir las negligencias de las partes. Entonces, cuando el Ministerio Público no realiza un buen trabajo, cuando no presentan los medios de pruebas que sustenten su acusación, cuando puede ser que solamente se basen en indicios, breves indicios o en conjeturas, entonces obviamente ese principio constitucional de presunción de inocencia no es destruida. Por lo tanto, entonces, y tantas veces lo hemos dicho, no se encuentra debidamente comprobada la acusación y en consecuencia se absuelve al acusado. Esa es entonces la función que cada uno, el rol que cada uno de estos estamentos desempeña. Eso es importante, eso yo quería significar para que la ciudadanía también, porque generalmente pues se le pone la culpa, no el juez, pero o cuando sale una absolución de repente, pero hay una responsabilidad muy grande también de quien debe acusar y probar. Esas cosas, por ejemplo, es importante también que la ciudadanía vaya conociendo. De hecho, ahora que ya vas a estar jubilado, Doc, te vamos a invitar por lo menos cada tanto para darnos una clase para que la ciudadanía vaya aprendiendo, ¿verdad? Vaya sabiendo, porque hay cosas fundamentales y básicas que se debe saber, que el ciudadano debe conocer para justamente estas, y entender también porque muy livianamente opinamos también en las redes, muy livianamente decimos cosas nomás, y es importante que la gente vaya analizando, también sabiendo hasta dónde llega su derecho y dónde empieza el del tercero, ¿verdad? Hasta dónde, y cosas así que yo creo que es necesario. Así que ahora que vas a estar jubilado, Doc, te vamos a seguir invitando. Sí, gracias y a las órdenes, querida Perla. Aquí voy a estar siempre que me requiera. Y quiero recalcar esto. A mí siempre me han señalado como el juez garantista, dicen, bueno, queriendo significarme como un juez que apoya a un acusado, pero eso nunca fue así. Yo no dije, no digo nunca que yo fui ni soy garantista. Digo que soy legalista, constitucionalista, ya que es la propia Constitución quien establece la presunción de inocencia de un inculpado, de un acusado. Y es el Ministerio Público quien debe probar la acusación. Si no lo hace, entonces tampoco el juez puede cubrir la negligencia de las partes. Entonces, al aplicar la ley como corresponde, la única solución es la absolución, y así siempre lo he decidido en todas las oportunidades en que se ha dado esta situación. Y en cambio, si es que el Ministerio Público hace un buen trabajo de probar con los medios probatorios legales su acusación, siempre he sido quien ha votado por aplicar la máxima pena, la mayor pena, la pena justa en su caso, para que el delincuente pueda realmente ser penado, punido.
Y ahí salta por lo que hablamos con el fiscal, también dice, él justificaba, porque realmente esa sensación, no, más que sensación, es una realidad de impunidad que hay y que se siente y que permanentemente se cuestiona. Decía él, se nos pone a nosotros, ¿verdad? Se nos culpa a nosotros, pero nosotros no tenemos ni tinta ni papel. Ese ya queda, no tenemos ni tinta ni papel. ¿Cómo vamos a tener? No tenemos rubro para perito, no tenemos rubro para técnico. Entonces, la verdad que es preocupante la situación, Doc. Bueno, muchísimas gracias. Te dejo disfrutar de tu tarde, te dejo disfrutar ya de ahora cuando se acepte tu renuncia, solamente nos vas a invitar para el festejo. Y sí, yo creo que la renuncia será aceptada seguramente por la Corte en la próxima sesión de fecha de la próxima semana, si no es en la próxima semana, en la subsiguiente, pero mi solicitud es de que ya está, la aceptación sea a partir del 1 de junio, es decir, completar este mes de mayo y a partir del 1 de junio entonces estar ya fuera de la función. Y a partir de allí, entonces, como dijiste al comienzo, me considero muy joven como para realizar otros proyectos de vida. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, un joven juez jubilado, el doctor Blas Zorrilla, estuvo con nosotros explicándonos cosas básicas también. Hablamos con el fiscal, escuchamos la voz del fiscal, escuchamos la voz del juez, ambos comprometidos justamente el tema de la seguridad, el tema del trabajo que hacen. Hablamos también hoy con un movimiento nuevo que se está surgiendo, es que sería la noticia linda, porque está bueno que la gente se siga comprometiendo, que gente buena se acerque, que procure entrar a la política para poder cambiar nuestras realidades. Eso es algo sumamente positivo. Ojalá que se llene de gente buena ese movimiento y que pueda realmente pugnar por cargos y que lleguen los mejores. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, eso es lo que soñamos. Y ojalá que también esas autoridades hayan escuchado, las futuras autoridades vayan escuchando los reclamos, como en este caso de la Fiscalía del Ministerio Público, que necesita para ejercer su trabajo, para que ya vaya acabando la impunidad y se termine la corrupción. Necesitamos agentes fiscales protegidos, con equipamiento necesario. Lo mismo pasa en salud, lo mismo pasa en educación, lo mismo pasa en todo el país. Bueno, muchísimas gracias por estar un día muy cargadito el día de hoy. Si Dios permite, el día de mañana nos volvemos a encontrar 15 horas Ovalema por Conexión Radio. Gracias. Conexión Radio.